Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Le exaltamos esta noche. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Vamos con nosotros. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que
de tu grande amor. Cantaré, tu nombre alabaré. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Exaltamos. Gracias por este nuevo día, Señor. Dile con nosotros: tu amor no tiene fin y tú eres paciente, eres bondadoso en tu corazón. Y tenemos 10,000 razones para alabar. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es su corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Desde al amanecer hasta el atardecer. Gracias, Dios, exaltamos. Te exaltamos, te adoramos. Razones para alabar. 10,000 razones para alabar. 10,000 razones para alabar. Dilo con nosotros: 10,000 razones para alabar. 10,000 razones para alabar. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré.
Aleluya, aleluya. Aleluya. Bien, bendiciones, iglesia. El Señor les bendiga. Nos gozamos de estar esta noche con ustedes, exaltando el nombre del Señor. Tuvimos un fallo técnico en días pasados, fue el teléfono, fue el celular y fue la computadora, pero bueno, aquí estamos. Entonces ahí la tenemos queditita para llevarla al doctor de las computadoras, y vamos a seguir el estudio entonces y recuperar este tiempo que nos retrasó un poquito. Pero quiero que vayas con tu Biblia al libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Estamos en el estudio de la iglesia de Éfeso, lo que el ángel dice a las 7 iglesias. Y hoy continuamos con la iglesia de Éfeso. Para los hermanos que están en sus casas, bendiciones, un saludo a todos y a todas, toda la familia. También esta noche a todos los que se nos unen en la transmisión, que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes. También vamos a tomar unos segundos y orar, vamos a orar. Sabemos que los casos de COVID han aumentado. También nuestro pueblo no escapa a tener personas también infectadas y demás. Entonces queremos tomar un segundo y luego entramos al consejo de la palabra. Padre, acompáñanos en tu casa, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Hoy oramos poniendo delante de ti nuestras vidas. Nos cuidamos, pero sabemos también que necesitamos de tu cuidado, de tu protección, de tu cobertura, Señor, guardándonos de esta enfermedad, de este virus. También creemos, Señor, que tú eres bueno, que eres suficiente, que podemos confiar en ti, y así en nuestra vida cada día confiando en ti. Tomamos las medidas higiénicas, pero sobre todo que Señor, tu cobertura, tu amor, tu sangre esté sobre nosotros todo momento, Señor, sabiendo que tú llevaste toda maldición, toda enfermedad, toda dolencia, oh Dios. Y esta noche también queremos orar por las personas, Señor, que han dado positivo, por las personas que están convalecientes, para que tu misericordia se extienda sobre ellas, Señor, y en el nombre de Jesús, tu misericordia, tu oportunidad, Señor, sea sobre ellos, sobre ellas, para que puedan recibir salud, que tú les des inteligencia a los médicos que están atendiendo, Señor, y que ellos puedan, Señor, volver a restablecer su salud como estaba antes, pero que tu propósito opere y se extienda tu palabra y llegue hasta sus hombres o mujeres, Señor, que ahorita tienen que estar en aislamiento, tienen que estar en cuidado, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús, para que sea tu amor, tu bondad y tu misericordia sobre los que están sanos, pero sobre todo sobre aquellos y aquellas, Señor, que el virus ha tocado sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu propósito opere esa oportunidad, que esto opere ese propósito para que él o ella se vuelva a ti y pueda, Señor, recibir sanidad, puedan recibir fuerza, esperanza en medio de esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por los médicos también que están trabajando por una cura, por una vacuna. Ilumina sus vidas, Señor, así como lo han hecho para otros medicamentos que ha ayudado a la salud de los ciudadanos, Señor, de hombres y mujeres. Que tú les guíes en la búsqueda, Dios, de esta solución. En el nombre de Jesús, y sobre todo tu propósito esté sobre la humanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias, hermanos. Vamos a la palabra. Vamos a avanzar el libro de Apocalipsis capítulo 2, cuando el ángel escribe a la iglesia de Éfeso, allá en Asia Menor, ¿se acuerda? Ya dimos unos datos.
Hoy teníamos también otras cosas, pero bueno, vamos a hacerlo así, en esta forma, y vamos a estudiar la palabra, lo que el ángel les ha dicho a la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso es la que ha perdido su primer amor, ¿ok? Y el Señor entonces les está exhortando y les dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, la paciencia que has tenido, que no soportas a los malos, los has probado, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ok? Has dejado tu primer amor. Entonces, hoy podemos ver que pueden existir dos direcciones, dos caminos o dos formas en las cuales tú y yo podemos perder ese primer amor. ¿Ok? Y viendo el contexto de esa iglesia en Éfeso, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y recuerda que lo que estamos viendo en la Biblia, el mensaje a estas 7 iglesias son 7 iglesias reales. No estamos leyendo un cuento, no es una parábola como lo usaba Jesús en Mateo, en los evangelios, para poder comunicar el mensaje o dar a entender y que la gente pudiera comprender a través de un ejemplo. No, lo que Juan nos está revelando aquí es un mensaje real. Son 7 iglesias reales existentes. Tú viste el mapa, enseñamos el mapa y ahí están situadas las iglesias. Y arqueológicamente, la arqueología ha dado evidencia al excavar y encontrar estos lugares, ¿ok? De Éfeso, de Hermina, de Tiatira, Sardis, la Odisea, ¿sí? Filadelfia, todas ellas. Entonces recuerda, lo que estamos leyendo es porque fue un mensaje real para aquellas iglesias en aquel momento. Tuvieron su tiempo, su momento. Ahora nos toca a nosotros, y como la palabra es la misma ayer y hoy, nos toca a nosotros extraer el mensaje también, esa esencia espiritual que aplica para nuestra vida. ¿Y cómo perdemos nuestro primer amor? ¿Ok? Ellos se opusieron a los falsos apóstoles. Hoy día hay que tener cuidado también con esto. Hemos hablado con la iglesia local para detectar, para conocer, para saber y no correr apresuradamente. Muchos dicen que son, pero no son, ¿ok? Entonces, una de los caminos o las formas es la oposición, ¿ok? Está bien, dice el Señor, yo sé que no los has soportado, los has hallado mentirosos, a esos falsos apóstoles, maestros. En aquellos tiempos también había ciencia, filosofías, pensamientos, ¿no? Entonces, con legítima razón la iglesia se opone, la iglesia de Éfeso se opuso y los había hallado falsos, mentirosos, ¿ok? Y eran hipócritas, pero también lo que hace que Éfeso pierda el amor, de pronto se concentraron en la hipercrítica. Nos oponemos a los falsos, no son de Dios, son anatemas, está bien, pero de pronto se comenzaron a quedar ahí, en solo criticar, solo ver quién era o quién no era apóstol, ese no es. Y aquello se formó una hipercrítica y fue un espíritu constante. Fue algo constante en la iglesia, un espíritu constante de censura, de censurar, ¿ok? Y por consiguiente se enfrió el amor. En otras palabras, nos dedicamos a criticar y a decir que ese es falso, que es lo otro y todo, y nos quedamos ahí, nos olvidamos del conocimiento de la palabra, de crecer en el espíritu, de vivir en el espíritu, en el amor fraternal. Nos olvidamos de congregarnos, nos olvidamos de honrar a Dios, de traer primicias a Dios, nos olvidamos de crecer en la fe del Hijo de Dios. Y nos quedamos solo criticando. Y hay que tener cuidado. Hoy día, como dice la palabra, en estos tiempos también finales, tenemos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas. Hay que tener cuidado. Y yo creo que las iglesias han experimentado en una u otra manera este aspecto de alguien que dice ser de Dios y no lo es. Y por sus frutos los conocemos, ¿ok? Y entonces hay legítima razón
de cuidar la iglesia, de defender la iglesia, la sana doctrina, la salud espiritual de la iglesia, ¿sí? Y que eso salga de la iglesia, se vaya, no permanezca más acá. Pero no podemos quedarnos solo en eso, ¿ok? No, necesitamos continuar en la fe, en la palabra, en el crecimiento de ella, en la integridad de la palabra. Entonces la iglesia de Éfeso se quedó allí, en criticar a solo a los falsos, y eso para ellos fue el pan de cada día, ¿ok? Y se enfrió el amor, y se enfrió el amor con el prójimo también. Entonces estaba a la defensiva, no estaba más bien para servir, para dar, porque el Señor lo reconoce y dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Pero se centraron en las obras, se centraron solo en eso y dejaron al Dios de la obra. Dejaron al Dios de la obra, y ese amor se enfrió. Hemos perdido el primer amor, la pasión por Jesús, hermano, y tenemos que ser maduros espiritualmente para entender que hay falsos, sí, estarán con una apariencia de piedad y son lobos rapaces, como leímos uno de los pasajes, lobos rapaces, y no lo son, y hay que tener cuidado hoy en día, hermano, hay que tener cuidado. Quiero leer Marcos 12, el Evangelio de Marcos capítulo 12. Vamos a Marcos capítulo 12, verso 30-31. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Otra vez lo repito. Marcos 12, verso 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo amamos al Señor? ¿Cómo debe ser nuestro primer amor? ¿Sí? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿cuáles son esos mandamientos importantes? Y el segundo, ese es el primero, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Has dejado tu primer amor. Y Marcos nos referencia esa esencia cuando podemos ampliar y decir, bueno, ¿qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Hermano, debemos servir, debemos apasionarnos por el Señor, debemos negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Debemos hacer que la obra crezca y fortalecer la obra y alimentarnos de la palabra constantemente, creciendo en ella, ¿sí? Estimulándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, ¿sí? Y cuidándonos de los lobos rapaces, que algunos predican por ganancia deshonesta, como dice la palabra, ¿sí? Entonces, al tener palabra en el corazón, tú disciernes quién es del Señor y quién no, y entiendes eso, y entiendes quiénes son, como decimos aquí en Costa Rica, vividores de la palabra. Y hay que tener cuidado. Hoy la gente piensa que hacer iglesia es un negocio, hombres amadores de sí mismos, y entonces se autoproclaman pastores, se autoproclaman profetas y maestros y evangelistas y apóstoles para vivir de esto, no porque tengan un llamado. Y ahí es donde saquean la iglesia por ganancia deshonesta y la presionan a la iglesia y se autoproclaman casi que dioses. Por eso ten cuidado cuando tú escuchas a una persona: es que Dios me dijo, es que Dios me reveló, es que Dios hoy me dio esto. Es que tú comienzas a tener una imagen de ese pastor, de ese apóstol, de ese profeta, de ese maestro o evangelista como que si fuera Dios, y es un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. La iglesia debe discernir los tiempos y entender que esta es la palabra. Y entonces la iglesia comienza a endiosar a la persona, al hombre o a la mujer, y piensa que lo que ese hombre o mujer dice es santa palabra, es absoluto, y esta palabra es la absoluta. El siervo de Dios, la persona que le sirve al Señor, lo que hace es administrar y guiar a las demás personas hacia la palabra, guiar a las ovejas hacia la palabra, hacia Jesús. Y el Espíritu Santo ayuda en esto, a que tú y yo como ovejas vayamos a Jesús.
Y tú vives por la palabra, tú no vives por lo que yo te diga, tú vives por lo que has creído y conoces de la palabra del Señor. Y Efeso vivió mucho de esto, ¿sí? Y se olvidó de amar al Señor con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Y como vinieron falsos a ella, falsos apóstoles y maestros, pasaron la experiencia seguro muy triste, porque trabajaban bien, tenían paciencia, hacían obras y todo, pero se olvidaron por ponerle atención a eso. Quítalos, échalos, no los recibas más, no los pongas a predicar más, no les des pelota, como decimos en Costa Rica. Sigan su camino, que Dios tenga misericordia de ellos, pero otra vez vuelve a la iglesia, vuelve a la palabra, vuelve a ese primer amor, porque entonces comenzaron a hacer obras pero sin amor. Solo eran obras, pero no había amor. Venían a la iglesia, pero no había amor. Solo llenaban un campo, solo llenaban un lugar, pero no había amor. Levantaban las manos, pero su mente y su corazón no estaba adorando al Señor. No adoraban en espíritu y en verdad. Lo hacían por repetir una canción, pero no había una adoración genuina de entrega, de pasión, de entregar y humillar el corazón ante nuestro Dios. Su mente y su corazón no estaba allí, y sus fuerzas fueron disminuyendo. Ya no tengo ganas de ir a la iglesia, ya no tengo ganas de ir al culto, qué pereza, cuando Él nos había mandado como primer mandamiento con todas nuestras fuerzas. Por eso, todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo mi corazón le alabaré. Hay 10,000 razones sobradas para alabarle, y venga lo que venga, alabaremos el nombre del Señor. Primera de Juan 4:20, voy allá a la epístola de Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amarás a tu prójimo como a tú mismo, segundo mandamiento. Dejamos el primer amor. No me interesa, no me importan los demás. Yo estoy por mí, yo estoy por yo nada más. Si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, vienes a la iglesia, los de Éfeso llegan a la iglesia y lo que había era odio, intriga, porque se llenaron más de crítica y de señalamiento y de juzgamiento. Por eso hay que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando a la iglesia le sucede un caso de estos y necesita pesar, necesita juzgar, esto hay que hacerlo espiritualmente, con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para poder sanar la iglesia, quitar esa infección y sanar y vendar la herida de la iglesia. Cuando algo sucede y alguien se infiltra o entra un lobo rapaz, un falso maestro, falso pastor, falso profeta, evangelista o apóstol, hermano. Por eso hay que ser llenos del Espíritu Santo. Si no estás lleno, te quedarás criticando y juzgando y dirás, sí, todos son ladrones, todos son iguales, todos son iguales. Y eso no es así. Y la iglesia de Éfeso se enfrió, y eso comienza lentamente, hermano. Por eso, esa misma oposición a los peligros de adentro habían llevado a que un hermano o varios hermanos, y te doy este nombre, voy a pronunciarlo bien, que ahí está en el pasaje, Diótrefes, un hombre llamado Diótrefes, a imponer su autoridad. Creo que esto lo leímos en el pasaje de la semana pasada, cuando se iba a escoger a los apóstoles y necesitaban dedicarse a la palabra, y estaban hombres también llenos del Espíritu Santo que atendieran las viudas y todo esto. Sí, dentro de esos estaba Nicolás, y vamos a leer el pasaje, ¿sí? Tercera de Juan, quiero que vayas a Tercera de Juan. Retrocede un poquito de Apocalipsis. Mira esto, y ya te voy a hacer el comentario, ¿ok? Tercera de Juan, el verso 9 y 10. Esa solo tiene un capítulo, la epístola de Juan, la tercera epístola. Le vamos a ir al versículo 9 y 10.
yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, escucha esto, ¿quién? Diótrefes, versículo 9 de la tercera carta de Juan, verso 9 y verso 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mira, estamos trayendo unos ejemplos y el mismo Juan nos escribe porque algo pasa en la iglesia. ¿Cómo pierde el primer amor? Ya lo vimos. ¿Okay? Termino de leer el pasaje y te explico la segunda. Verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. ¿Cómo diríamos en tico? Las obras que hace hablando. Bueno, suena como muy feillo decirlo por aquí, ¿verdad? Pero algunos, ¿verdad? Habla mucho, mucha palabrería. Lo digo, hermano. Habla mucha paja. Las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Quién? Diótrefes. Entonces, esa misma oposición a los peligros de adentro, de afuera, había llevado a uno o a varios hermanos, o en este caso a Diótrefes, a imponer su autoridad de una forma dictatorial. ¿De una forma cómo?